Bueno, sí, se escucha ahí, ¿no? Buenas tardes a todas. Ya les di un beso y un abrazo a la mayoría. Estuve ahí en la puerta saludándolas y la verdad que estoy muy contenta cada año, ¿no? De estar en esta actividad tan preciosa donde nos podemos juntar un grupo de hijas de Dios para poder escuchar la voz de Dios. Qué hermosa la canción que cantaron las chicas. Vinimos esta tarde acá para escuchar ¿a quién? A nuestro Dios. ¿Por qué vamos a escuchar a Dios? ¿Cómo vamos a escuchar a Dios? ¿Saben cómo? Vamos a abrir este libro, la Biblia. Y Dios sigue hablando. Y hoy tiene un mensaje para vos y para mí. Ha sido muy hermoso preparar este tema. Estuvimos orando mucho por una persona que pudiera enseñar este año y no aparecía la persona. Y cuando nos juntamos las esposas de pastores, todas juntas me dijeron: Gloria, ¿por qué no nos hablas vos este año? Así que acepté el desafío después de orar un buen tiempo y la verdad que el Señor ha quebrantado mi corazón. El Señor me ha hablado mucho. Y es preciosa la palabra que Él tiene para vos en esta tarde. Sé que el tiempo no nos acompaña. Sé que la lluvia nos puede distraer. No sé si ustedes me escuchan bien. Yo siento que mi voz como muy fuerte y rebota. Pero ustedes escuchan bien de allá atrás. Levántenme la mano si escuchan. Perfecto, muy bien, muy bien. El tema entonces es la piedra angular del perdón. ¿Qué tiene que ver una piedra angular con el perdón, no? Entonces, lo primero que me gustaría hacer con ustedes recibieron un librito, ¿no? En la entrada, ahí tienen el apunte de todo el estudio, pero vamos a ver qué es la piedra angular, porque que yo sepa, ninguna de nosotras somos constructoras y decimos qué significa la piedra angular. Así que vamos a leer la definición de la piedra angular. Dice que era la piedra más importante en las construcciones antiguas, ya que todas las piedras se iban colocando en referencia a esa piedra, y era la que determinaba la posición de toda la estructura. La piedra angular era colocada en una esquina y servía para unir entre sí las diferentes partes del edificio y soportaba el peso de todo el edificio. La piedra angular era básica, esencial, fundamental. Así como para edificar bien un edificio en la antigüedad, ahora no se usa este sistema, pero para edificar bien un edificio que estuviera firme, estable, seguro, a pesar de las inclemencias del tiempo, cuando venían lluvias así tan fuertes como las de hoy. Para que un edificio estuviera bien alineada las paredes, fuera agradable a la vista, fuera un edificio que traiga honra al arquitecto y al constructor y no digan: uy, ¿quién habrá ideado este edificio tan feo, no? Así como era necesaria la piedra angular, también, ¿saben? El perdón es como una piedra angular. Es fundamental el perdón si queremos edificar relaciones, como dice acá arriba, que traigan gloria al nombre de Dios. ¿Qué quiere decir relaciones que traigan gloria al nombre de Dios? Relaciones que no sean egoístas, no que yo me acerco a una persona para pasarla bien, sino que me acerco a una persona porque quiero que a través de esa relación el nombre de Dios sea glorificado. Y es imposible construir relaciones que manifiesten la gloria de Dios si no aprendemos a perdonar.
Relaciones que puedan estar alineadas perfectamente, como esa piedra alineaba todas las demás piedras. Nuestras vidas y nuestras relaciones tienen que estar perfectamente alineadas con el ejemplo que nos dejó Jesús. El tema que vamos a estudiar juntas en esta tarde, está hermoso el día, para estudiar. ¿Qué otra cosa podemos hacer más que estar encerrada en la casa? Así que estamos acá para estudiar la palabra de Dios. Y el tema que vamos a estudiar realmente es precioso. Es absolutamente fundamental. Así que vamos, no sé cómo vos habrás llegado, ¿no?, en esta tarde acá. No sé, porque no puedo ver tu corazón, no puedo ver tu dolor, no tengo ni idea lo que cada una ha tenido que vivir a lo largo de toda su vida. Pero yo quiero animarte, empezando este estudio, diciéndote con absoluta seguridad que Dios sí sabe todo de vos. Dios sabe absolutamente todo, todo lo que has vivido hasta el día de hoy. También sabe de mi vida. Quiero leerte algunos versículos que están en la palabra de Dios. Y dice en el Salmo 139, «Oh Jehová, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos». Dios conoce absolutamente todo, todos tus caminos, todo tu dolor, todo lo que has vivido. Dice, tú sabes mi afrenta, mi confusión, mi oprobio. ¿Saben lo que es oprobio? Todo lo que me ha producido deshonra y vergüenza. Delante de ti están todos mis adversarios. ¿Sabes que Dios conoce cada uno de tus adversarios? De aquellas personas que te hieren, que te lastiman. Él sabe todo. Mis huidas, dice, tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¡Qué maravilloso! Dios tiene un libro que tiene apuntado cada lágrima que tuviste que derramar por algún tipo de dolor que vino a tu vida. Él tiene todo, Él sabe todo. Él en su soberanía y sabiduría, ¿no?, ha permitido que llegue a tu vida y que llegue a mi vida el dolor de las ofensas, el dolor de los agravios. Y a lo largo de toda la vida ha permitido que lleguen y a través de diferentes circunstancias. Pero el inmenso amor de Dios, ¿saben qué ha hecho? Ha diseñado, y no solo ha diseñado, ha construido un camino maravilloso. Que si nosotras decidimos caminar por ese camino, vamos a encontrar la verdadera libertad. Vamos a encontrar la sanidad de nuestro corazón. No importa la clase de herida que esté guardada acá en el corazón. Si nosotras decidimos caminar por el camino que Dios diseñó y construyó, vamos a encontrar la sanidad de nuestro corazón. Saben que Dios nos creó con una necesidad, la necesidad de relacionarnos primeramente con Él, pero también relacionarnos unas a otras. Pero el pecado, tristemente el pecado, ha traído graves consecuencias en todas nuestras relaciones, en mi relación con Dios y en mi relación con otros. El pecado aleja, separa y rompe las relaciones. El pecado ha levantado barreras de separación entre Dios y nosotros, barreras de separación con otros. ¿Y saben qué? Solo el perdón es la fuerza que tiene el poder suficiente
para derribar esas barreras que se levantan constantemente entre Dios y también entre unos a otros. Ahora, el verdadero perdón, quiero decirte, que no es el fruto de un esfuerzo personal. No es el fruto de nuestro esfuerzo para decir, a ver, voy a tratar de perdonar a esta persona, a ver si la paso mejor en esta vida y no estoy tan triste. El verdadero perdón es el resultado de la infinita gracia de Dios obrando en nuestros corazones. Si Dios no obra en nuestros corazones, es imposible que perdonemos. Él nos perdona a nosotros. Y cuando nosotros recibimos su perdón, ¿saben qué pasa? Él nos capacita para que nosotras podamos también perdonarnos unos a otros. Es maravilloso nuestro Dios. Ahora, la mujer que todavía no ha recibido el perdón de Dios para su vida, o que aún recibiéndolo, todavía no ha perdonado a sus ofensores, esa mujer está imposibilitada de establecer una relación edificante con otra mujer. Solamente la mujer que decide perdonar puede enseñar a otra mujer a perdonar. Y juntas pueden empezar a edificar. ¿A edificar qué? Como hijos de Dios tenemos que edificar ¿qué? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Pero si yo no aprendo a perdonar, no le puedo enseñar a otra mujer a perdonar. Y no vamos a poder juntas en armonía construir la iglesia de Cristo. Es sumamente importante aprender a perdonar. Ahora, así como un joyero, para que se luzca la joya, la coloca detrás de un manto negro. Fíjense en esa joya. Si tuviera en la pantalla blanca, no se luciría. Pero el joyero sabe que detrás de una tela negra, la joya se luce bien. Así que si nosotras en esta tarde queremos ver la hermosura de la gracia del perdón de Dios, tenemos que empezar en esta tarde a hablar de algo muy sucio, muy negro y muy feo. Tenemos que empezar a hablar de la gravedad del pecado. Porque si no entendemos la gravedad del pecado en nuestras vidas, nunca vamos a apreciar la belleza de la gracia del perdón de Dios. Porque tal vez cuando te digo esto, porque te va a sorprender, decir, yo vine a escuchar sobre el perdón, pero ahora vamos a hablar del pecado. Es que es imposible disfrutar de la gracia del perdón si no entendemos la gravedad del pecado. Necesitamos entender muy bien la gravedad de nuestro pecado y la infinita deuda que Dios nos perdonó para que podamos estar listas y dispuestas a perdonar a otros. Si yo no entiendo la gravedad de mi pecado y me creo más buenita que aquel que me está ofendiendo, nunca voy a poder perdonar. Pero cuando yo entiendo la gravedad de mi pecado y lo mucho que Dios me perdonó, entonces voy a estar lista y dispuesta a perdonar a otros que nos ofenden. Entonces, el primer punto del estudio es el precio de la ofensa mayor. El precio de la ofensa mayor. Muchas veces pensamos, seguramente pensaste esto, que la mayor ofensa es la que otros nos hacen a nosotros, ¿no? Esa es la mayor ofensa. No hay ofensa tan grande como la que aquella persona me hizo a mí, pensamos. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la mayor ofensa es mi ofensa a Dios. Mi ofensa por mi pecado a Dios es la ofensa más grande
que puede existir en este mundo. El pecado afecta a todas las personas, a todas. Dice el Salmo 51:5, «He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. No hay justo ni aún uno». ¿Saben qué está diciendo estos versículos? Que ya desde el momento que nacimos con pecado. Aun cuando uno se acerca al Moisés y dice, «¡Qué bebé más precioso que acaba de nacer!», ese bebé precioso por afuera es muy feo en su corazón, porque nació pecador o pecadora. Nacemos pecadores con una naturaleza inclinada hacia lo malo. Nadie le enseña a un niño a mentir, pero miente. Nadie le enseña a ser egoísta, pero es egoísta. Brota el pecado de nosotros. Y Dios miró en toda la tierra y dice que no hay justo, ni aún uno, ni siquiera una sola persona. En 1 Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo hablando con personas me he encontrado varias veces que me dicen, no, yo no soy pecadora. ¿Y sabés qué dice acá? Que nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no somos pecadores. La verdad no está en nosotras, porque todos somos pecadores. Y no es lo que yo digo, no es mi pensamiento, es Dios quien lo dice. Tu creador, mi creador, Él dice que somos pecadores. Ahora, ¿qué es pecado? Bueno, muchas palabras en el Antiguo y en el Nuevo Testamento se usan en hebreo y en griego para hablar del pecado. Si logramos unir todas esas palabras, podríamos decir esta definición del pecado. El pecado es errar el blanco. ¿Alguna vez intentaste tirar un tiro a un tarrito allá de tomate a ver si le dabas en el blanco? El pecado es errar el blanco. El blanco, ¿qué es el blanco? El blanco es la perfecta voluntad de Dios. Y cada vez que yo no hago la perfecta voluntad de Dios, estoy pecando. Ahora, ¿podemos hacer los 365 días del año, las 24 horas, la perfecta voluntad de Dios? ¿Quién podría decir en esta tarde, yo sí, Gloria? Imposible. Así que todas nosotras erramos el blanco de Dios. Dice también que pecado es maldad, rebelión, perversidad, extraviarse, andar errante, andar fuera de la ley de Dios, transgredir la ley de Dios. Dios dice una cosa y yo hago otra. Impiedad, crimen, ignorancia, ofensa. Aún pecamos por ignorancia. Está tan agarrado, tan contaminó nuestra vida el pecado, que aún por ignorancia pecamos. Ahora, quiero decirte algo muy importante. La característica fundamental de todo pecado, ¿saben cuál es? Todo pecado va dirigido contra Dios. A veces vos pensás, bueno, yo pequé porque le hablé mal a fulano. Bueno, le hablaste mal a fulano, pero ese pecado es contra Dios. Todo pecado. Saben que la mayor ofensa es nuestra ofensa a Dios. Cuando David pecó con Betsabé, cometiendo adulterio, ¿se acuerdan algunos de esa historia, no? Y también pecó con el esposo de Betsabé, porque lo mandó a matar. Así que no solo cometió adulterio, sino también homicidio. ¿Y saben qué dijo él en el Salmo 51:4? Dice así, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. David había ofendido a Betsabé, lo obligó a acostarse con él y venir a ser su esposa. También ofendió a su esposo Urías. David ofendió a toda su propia familia cuando cometió este adulterio. David ofendió a sus amigos. David ofendió a toda la nación. Pero sobre todas las cosas, David tenía algo muy claro,
que sobre cualquier otra persona que él había ofendido a Dios. Y dice David, contra ti, Dios, contra ti solo he pecado. Algunas consecuencias del pecado. Bueno, el pecado nos separa de Dios y afecta nuestro destino eterno. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La palabra es bien clara. Por cuanto algunos pecaron, dice, no, todos pecamos, por lo tanto, estamos totalmente separados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Saben por qué Dios odia tanto el pecado? ¿Saben por qué? Porque el pecado te separa de Él. El pecado nos separa de Dios. Y Dios te creó a vos y a mí para estar unidas con Él. Pero el pecado nos separó de Él. Y Dios odia el pecado porque nos separa de Él. Este es el precio de la ofensa mayor. El precio de la ofensa mayor, el precio de nuestro pecado, es la separación. Es terrible ante los ojos de un Dios santo. Es terrible. Habacuc 1:13, fíjense en lo que dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. ¿Y saben quién es el malo? El pecador. Vos y yo. Los malos no podemos habitar junto con Dios. ¿Por qué? Porque Él es santo. Él es santo. Dice, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Por su justicia, nosotros merecemos su castigo eterno. Y el castigo eterno en la Biblia se llama un lugar de totalmente excluidos, separados de la presencia de Dios, y la Biblia lo llama infierno. Últimamente es curioso que cuando vos prendés la radio y escuchás a pastores o tristemente pastoras, porque en realidad están muy desubicadas, ya sabemos, ¿no es cierto?, esta posición que Dios nos ha dado, ¿saben? No escuchás nunca hablar del infierno. No escuchamos hablar de nuestra condena por el pecado. Pero la Biblia, te quiero decir, habla mucho más del infierno que del cielo. ¿Saben por qué? Porque Dios quiere y desea que jamás vayamos a ese lugar. Pero es el lugar que vos y yo merecemos por nuestro pecado. Allí en 1 Tesalonicenses 8 y 9 dice así la palabra de Dios: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Y en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A veces me he encontrado con personas que me dicen: Gloria, no soy tan mala para merecer el infierno. Sí, soy pecadora, pero tan mala no. Este versículo dice: ni los mentirosos. ¿Sabe qué está diciendo? Que una sola mentira, un solo pecado es suficiente para estar separados de Dios eternamente. Si Dios dejara entrar en el cielo un solo pecado, dejaría de ser cielo.
Así de simples. El pecado nos separa de Dios, aunque sea uno. Y merecemos el tormento eterno, merecemos el infierno, porque Dios es justo. Pero el pecado también afecta nuestra vida presente. ¿Saben por qué? Porque el pecado afecta la mente, las emociones y la voluntad. En 2 Corintios 4:4 dice así: el Dios de este siglo, ¿saben quién es el Dios de este siglo? El diablo. El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando yo no le creo a Dios y estoy separada de Dios, estoy bajo el dominio de Satanás. Y Satanás obra en mi mente para que yo no pueda ver a Dios, para que no pueda conocer quién es Dios. Pero también Romanos 1:28 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nuestra mente no es aprobada por Dios. Todos nuestros pensamientos son contrarios a la perfecta voluntad de Dios. Salmo 41 dice: yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El pecado enferma el alma. ¿Saben qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad. Pablo en Romanos 7 dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí afecta la voluntad. Quiero hacer algo bueno y no puedo. Lo hago un ratito y a las 2 horas ya estoy pecando de nuevo. El pecado afecta el cuerpo. Salmo 38, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Por supuesto que no todas las enfermedades son causa de pecado. A veces son pruebas de parte de Dios, pero sí es cierto que por nuestro pecado muchas veces terminamos enfermando nuestro cuerpo. El pecado afecta también a otros. Nadie puede pecar en un aislamiento total. Nadie. Siempre vas a afectar a otros. Ahí en Lucas 15 se cuenta la parábola del hijo pródigo, ¿se acuerdan? El hijo pródigo decidió irse de la casa en rebeldía de su papá. Le pidió todos los bienes. Él quería irse y tener libertad y vivir una vida totalmente pecaminosa y destructiva. Su papá estaba muy triste todos los días, esperando que su hijo se diera cuenta, se arrepintiera y volviera al hogar. Y dice ahí el versículo 20, y levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El pecado del hijo pródigo afectó el corazón del papá. El pecado siempre afecta a otros. Ahora, todo lo que vimos, esta es nuestra terrible realidad. Estamos totalmente corrompidas, mis queridas, totalmente corrompidas por el pecado. Nuestra mente está afectada, nuestras emociones están afectadas, nuestra voluntad está afectada por el pecado. Y no solo que estamos totalmente corrompidas por el pecado, estamos separadas totalmente de Dios, porque Dios es justo y por su justicia no puede aceptar el pecado. Ahora vamos al punto 2 del estudio y vamos a hablar del dolor de la ofensa mutua, el pesar de la ofensa mutua. La dolorosa realidad es que todos, hombres, mujeres, adultos, jóvenes, niños, casada, soltera, rica, pobre, ¿sabes qué? Todos en algún momento vamos a ser heridos por alguien. En este mundo caído, en este mundo pecaminoso,
La ofensa, el dolor de la ofensa es inevitable. Desde que apareció el pecado original allí en el huerto, vemos a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento cómo las relaciones de los seres humanos no funcionaron bien desde que apareció el pecado. Cuando pecó Adán y Eva, ¿saben lo primero que hicieron? ¿Se acuerda alguien? Echarse la culpa unos a otros. Ya la relación entre ellos empezó a andar mal, ¿no? Vos tenés la culpa, Eva. No, vos tenés la culpa, Adán. Y después también empezaron a hablar con Dios y se echaban las culpas. Después vino sus dos primeros hijos. ¡Qué alegría! Caín y Abel. Caín odió tanto a su hermano que lo terminó matando. Y si vamos por toda la Biblia, es impresionante cómo ves que el pecado constantemente está destruyendo las relaciones. Y esto llega hasta el día de hoy, hasta nuestros días. Nuestras relaciones muchas veces son afectadas por nuestro pecado. Dice en Juan 16, en el mundo tendréis aflicción. Jesús le aseguró esto a los discípulos, en el mundo van a sufrir. Y en Santiago dice, porque todos ofendemos muchas veces. Y en 2 Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aún el mejor creyente, aún aquel que vive una vida piadosa, aprobada por Dios, ¿saben qué va a pasar? También va a sufrir el dolor de los agravios y de las ofensas. No siempre sufro porque me porto mal. A veces sufro porque hago lo que Dios quiere que haga. Ahora, el dolor de la ofensa puede venir entonces a todos, en cualquier momento. Y los dolores de la ofensa pueden ser realmente indescriptibles. He hablado con mujeres que cuando me están contando el dolor de una herida muy terrible que han tenido, vos podés percibir esa agonía del alma. La ofensa puede producir dolores indescriptibles. Puede ser el acto de un solo momento, un solo hecho que te ofendieron, pero también pueden ser agravios que se extienden por largo tiempo. Hoy en la entrada abracé a una mujer que hacía mucho que no la veía. 3 veces se tuvo que separar del esposo por un tiempo, de tanto dolor, tantos agravios, años. A veces los agravios no es de un momento, son años de maltrato, de dolor. Cuando hablamos de heridas, pueden venir a nuestra mente muchas cosas. Tal vez en esta tarde, cuando estamos hablando de heridas, viene a tu mente un abuso sexual. En la niñez, de la persona que menos esperabas, deja una herida tremenda en el alma. Tal vez el abuso no fue tanto físico, pero fue emocional, y fue manipulador por padres que quieren controlar tu vida absolutamente, que te lastiman constantemente con palabras, o de esposo, o por maestros, profesores. Puede ser el dolor también en esta tarde, se te viene a la mente el dolor por un papá totalmente ausente en la casa. Puede ser el dolor de un esposo que es distante, inexpresivo, nunca te dice nada, nunca te expresa un amor. Un esposo que te falta el respeto delante de los hijos y de otras personas. Puede ser una hermana, un hermano que siempre encuentra motivos para atacarte. Siempre encuentra motivos para discutir. Y cada vez que la familia se encuentra, en vez de ser un tiempo hermoso, termina siendo una pena, una carga pesada
¿Mm? Quizás un patrón donde trabajás te esté marginando, te hace sentir menospreciada porque no valora tu trabajo. Tal vez el dolor venga por un yerno que está haciendo sufrir demasiado a tu hija. O tal vez un yerno o una nuera que ha envenenado las relaciones con tus nietos. Estoy discipulando una mujer. Si ustedes supieran la agonía que esa mujer pasa porque una nuera envenenó la relación de ella con sus nietos. Quizás el dolor venga por una mujer que sedujo con engaños a tu esposo y lo terminó alejando de vos, alejando de tu familia. Tal vez el dolor venga por un hijo rebelde, irrespetuoso, ingrato, que con actitudes y palabras te vive lastimando, te ofende. O tristemente, tal vez, la herida venga por la actitud carnal y pecaminosa de algún líder en la iglesia, o de algún hermano o de una hermana en la misma iglesia donde te estás congregando. Ahora tendríamos que pensar, estas heridas, o tal vez muchas más que no podemos mencionar, pero estas heridas que Dios permitió que lleguen a mi vida, presentes o tal vez del pasado, son las que van a determinar quién yo soy, cómo funcionamos, van a determinar nuestro bienestar o no en la vida, van a determinar nuestras relaciones, nuestro futuro, nuestro servicio a Dios, nuestro ministerio. ¿Piensan ustedes que el dolor es la porción de esta vida y no me queda otra más que apretar los dientes y aprender a vivir sufriendo? Ahora, si yo les digo en esta tarde que la respuesta es no. No tenés que vivir así. ¿Ustedes lo creerían? Tal vez no. Pero quiero llevarlas a considerar algo que puede ser no tan fácil de aceptar. Pero considera esto. El resultado de nuestra vida no depende de lo que nos pasa, sino de cómo respondemos a lo que nos pasa. Esa es una gran verdad. Nuestra esperanza consiste en darnos cuenta que nosotras podemos escoger, nosotras podemos elegir cómo vamos a responder, cómo vamos a enfrentar cada circunstancia de nuestra vida. Y estas respuestas nuestras son las que van a determinar el resultado de tu vida. Dejar de sentirnos víctimas de las circunstancias, ¿no? Y aceptar la verdad, que somos responsables por cada cosa que llega a nuestra vida y soy responsable de cómo yo respondo a eso. Es el punto inicial en nuestro viaje a la libertad. Si no reconoces que vos sos responsable de lo que te está pasando, de cómo respondés a esas circunstancias, nunca vas a poder empezar a transitar el camino de la libertad. Pero les dije que no es fácil, es difícil aceptarlo, porque siempre le echamos la culpa al otro de lo que nos está pasando. Pero podemos ser libres si elegimos serlo. Y el tercer punto en este estudio es el peligro de la ofensa mal resuelta. Saben que nuestra tendencia natural es desear que nuestros ofensores reciban al menos una porción, ¿no?, de lo que merecen. Eso es un deseo natural que nos brota, por lo menos que reciba algo de lo que merece, de lo mucho que me está haciendo sufrir. Tenemos que saber esto, que nuestra cultura actual, e incluso algunos cristianos con frecuencia, ¿saben qué? Aprueban y fomentan nuestro resentimiento en las relaciones rotas. Más,
hay amigas que tal vez sin malas intenciones, con buenas intenciones de ayudarte, pero ¿sabes qué? Te motivan a que pagues a tu ofensor con la misma moneda. Es lo que veíamos en el sketch, ¿no? Y también estas personas, la cultura, muchos de los amigos, son simpatizantes de nuestra autocompasión. ¿Estás mal por algo que te hicieron? ¿Qué te dicen? Pobrecita, yo entiendo, es terrible el dolor que estás pasando, no sé cómo soportás, ¿no? La autocompasión. Vivimos en una sociedad que no reconoce para nada el valor del perdón. Ustedes ven en la tele a los políticos diciendo, perdón, me equivoqué. No se valora el perdón en absoluto. Nuestra sociedad está plagada de rencores y amarguras por donde la mires, hasta tal punto que nosotras podemos llegar a pensar que es una actitud completamente normal frente a la vida, estar amargado y odiar a alguien. Aún psicólogos y consejeros hacen énfasis en el dolor de la ofensa. Es tan grande el dolor de la ofensa que la víctima tiene toda libertad de hacer lo que quiera para defender sus derechos. Y también dicen que exteriorizar nuestro dolor de cualquier manera es parte del proceso de la sanidad interior. Así que si tenés ganas de gritarle en la cara y decirle cualquier cosa al ofensor, eso te va a hacer bien, te va a traer sanidad, dicen los psicólogos. Nunca se hace el énfasis en la responsabilidad que tenemos nosotros de responder bien a la ofensa. Nunca se enfatiza eso. Siempre la culpa de mi dolor es del otro. Siempre el que me arruinó la vida es el otro. Y tengo que hacerme fuerte. ¿Para qué? Para resistir al que me ofende. Todo esto viene a nuestra mente a través de la cultura, a través de nuestros amigos y tristemente, como dije, a veces aún con algunos cristianos. Sin embargo, la palabra de Dios nos deja bien claro que el precio de la falta de perdón es muy alto, muy alto. Las heridas no se alivian si las vamos acumulando y pensando, bueno, el tiempo solito las va a ir dejando atrás y me voy a ir olvidando de las ofensas. Te quiero decir que cuanto más acumules, peor te vas a sentir. Más te van a molestar en tu vida, más problemas te van a traer. Y el peso será agobiante en algún momento. O también podemos pensar que el dolor va a menguar cuanto más mal le causo yo al que me ofendió. Si le causo mal, voy a sentir un poquito más de alivio. La falta de perdón, escuchen, puede causar a largo plazo más dolor que el dolor de la ofensa inicial. ¿Entendiste? La falta de perdón a largo plazo puede causar más dolor que el dolor de la misma ofensa inicial, original. Pero puede ser, tristemente, que te hayas acostumbrado a vivir con ese dolor y ya ni siquiera te acuerdes de cómo era la vida sin ese dolor. A través de los años he podido ver tristemente cómo la falta de perdón ha destruido matrimonios, familias, ha destruido la comunión de hermanos entre las iglesias. ¿Sabés lo que es sentarte adelante y el otro se sienta en la otra punta porque no quiere saludar a un hermano? Es muy triste. He visto relaciones rotas entre compañeros de ministerio. Pero lo más triste es que la falta del perdón, ¿sabes qué rompe? Nuestra comunión con Dios. Y nos imposibilita, no podemos recibir ninguna clase de bendición
que venga de Dios. Hay dos formas esenciales de responder a las heridas. La primera respuesta de responder a las heridas, que es natural, es convertirnos en un cobrador de deudas. Y esta decoración está muy, muy de acuerdo a lo que vamos a decir ahora. La falta de, como yo respondo a la herida, en forma natural, ¿qué quiero hacer? Me convierto en un cobrador de deudas. ¿Saben qué quiere decir esto? Que quiero que el ofensor pague por lo que me ha hecho. Y hasta que yo no recibo una disculpa del ofensor que me deje satisfecha, no que me diga, bueno, perdóname, no. Una disculpa que realmente me deje satisfecha, ¿sabe qué hago? Mantengo a los ofensores adentro de una prisión. ¿Ves? Esa es una prisión que dice deudores. Los pongo ahí adentro hasta que no me pidan perdón y ese perdón me deje a mí satisfecha. Ahora, de esta manera encarcelamos al ofensor al pasado, siempre recordando lo que me hizo y va a estar ahí en la cárcel. Pero el problema de ser un cobrador de deudas, ¿sabés cuál es? No solamente implica que yo voy a meter a mis ofensores en una cárcel. Cuando yo meto a mis ofensores en una cárcel, yo misma me estoy poniendo en otra prisión. Al mismo tiempo, yo también voy de cabeza a una prisión. Nos aferramos tanto a la herida que nos hicieron. No queremos soltar la ofensa. Mantenemos vivo el dolor, mantenemos abierta la herida. Y de esa manera me encarcelo yo misma al dolor del pasado. Estoy adentro de una prisión, no puedo dejar de pensar en ese dolor. Y estoy ahí adentro en la prisión. Y este es el camino de la amargura, de la venganza. Este es el camino tan triste que nos lleva al resentimiento y a la amargura. Una definición de falta de perdón, escuchen bien, te va a dar risa, pero es la verdad. Es como tomarse un veneno y pretender que el otro muera. Cuando eso sería ridículo, ¿no? Me tomo el veneno, pero quiero que se muera aquel que odio. Yo me tomo el veneno de la amargura, me tomo el veneno del resentimiento, estoy re enojada, pero espero que el otro muera. Aunque la actitud de no perdonar puede parecernos a veces correcta, puede parecernos justificable, aún puede parecerte que es la única opción, no me queda otra que no perdonar. Debemos saber que es muy destructiva y que es mortal. La misma arma que usamos para producirle dolor a nuestro ofensor se convierte en una espada contra nosotras mismas, que nos causará mucho más daño a vos y a los que te rodean que a tus propios ofensores. En Hebreos 12:15 dice así la palabra de Dios: mirad bien, que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Acá se nos dice mirad, es un verbo presente, activo. Debemos observar, examinar, estar en guardia y vigilar constantemente nuestro corazón. Porque dice, no sea que alguno, no sea que vos o que yo, dejemos de alcanzar. ¿Saben qué significa? Fallemos y dejemos de lograr poder vivir esa clase de vida maravillosa que Dios diseñó para nosotros. Cuidado, vigila tu corazón, no sea que alguno deje de alcanzar esa clase de vida maravillosa, que brotando una raíz de amargura. ¿Saben qué significa amargura? Algo
punzante, atravesar, perforar, veneno, sabor agrio, amargo. Describe un estado de ánimo enojado, resentido, lleno de rencor, que con sus actos se muestra enemigo de la persona que lo dañó. Todo eso es la amargura. Dice, no sea que esa amargura nos llegue a estorbar, nos cause un grave daño, nos traiga turbación y muchos, gran número, la mayoría de los que viven alrededor nuestros van a ser contaminados, van a ser manchados. ¿Saben por qué? Porque cuando hay veneno en nuestro corazón, ¿sabés por dónde sale el veneno? Y contaminamos a otro por nuestra boca. Empezamos a hablar mal. Efesios 4:31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pablo incluye en esta lista todas las acciones y las conductas que acompañan a la amargura. Cuando vos estás amargada vas a tener toda esta lista de cosas, o algunas. Y dice la palabra de Dios, debemos quitarnos, destruir toda clase en forma completa y continuamente. Porque la amargura puede aparecer en cualquier momento. Y en forma continua tenés que destruir la amargura, el enojo, la rabia, esa pasión intensa, la ira, los deseos de castigo, de venganza. Destruir la gritería. ¿Qué es la gritería? Ese lamento, clamor, llanto. La maledicencia, la maldición, la blasfemia. La malicia, el sentimiento de odio, hay que destruirlo. Ahora, ¿cómo podemos saber si una herida que nos hicieron se ha transformado en una raíz de amargura en tu corazón? Y hay falta de perdón en nuestro corazón. Porque yo creo que todas nosotras queremos curarnos del dolor, ¿no? Queremos en esta tarde salir con un corazón sano del dolor de la ofensa. Pero para encontrar la sanidad necesitamos primero ser honestas con nosotras mismas y diagnosticar nuestro problema de nuestro corazón. Entonces, hoy tenían que traer todas un lápiz o una lapicera. En este momento vamos a tomarnos un examen de nuestro corazón. Si querés realmente encontrar la sanidad, tenés que ser sincera con este examen. Y mientras yo voy leyendo cada uno de estos puntos, yo te pido que con sinceridad pongas una cruz al lado de aquellas cosas con las cuales vos te identificás, para ver si hay amargura y si todavía no perdonaste. Vamos con la primera. Con frecuencia recuerdo el incidente que me hirió. ¿Viene a tu mente frecuentemente la herida? Otro. Cuando pienso en la persona que me hirió, todavía me siento furiosa. Otro. Tengo un deseo secreto de ver a esa persona pagar por lo que me hizo. Muy dentro de mi corazón no me importaría que algo malo le sucediera. Otro, me doy cuenta que con frecuencia le cuento a otros cómo me ha lastimado esa persona. Otro, muchas de mis conversaciones giran alrededor de esa situación. Y otro, cada vez que su nombre aparece, soy más propensa a decir algo negativo que algo positivo acerca de ella. Esto te va a servir a lo largo de esta tarde,
que vamos a ir desarrollando este estudio. Saben que no perdonar también nos lleva a usurpar la autoridad de Dios, queriendo nosotros vengarnos y dar el pago nosotras mismas a la persona que nos dañó. Es como querer quitarle la espada de la mano de Dios, la agarro yo y yo soy el que voy a usar la espada. Porque ¿sabes qué? A veces pensamos que Dios es bastante tolerante. Yo tengo miedo que Dios no le dé a mi enemigo lo que yo quiero darle. Entonces le quito la espada a Dios y la agarro yo. También hago esto porque pienso que Dios, ay, es tan paciente Dios. Ya hace 1 año que me lastimaron. Y mira, parece que está chocho. Pasa, se ríe, lo veo disfrutar de la vida y Dios no le manda un castigo. ¿Qué pasa? Es muy paciente. Dame Dios la espada, yo le voy a hacer pagar, ¿no? O también pensamos que Dios es muy débil, pero quiero decirte algo, solo Dios puede confrontar el pecado, porque solo Él es santo. Solo Él es santo. Él tiene toda autoridad, yo no. ¿Saben por qué? Porque todas nosotras un día vamos a tener que rendir cuenta de nuestros hechos a Dios. Vos también. Él tiene el entendimiento perfecto de la ofensa, yo no. Yo solamente veo la acción externa del ofensor, pero Dios mira el corazón del ofensor. Y Dios mira aún la motivación que él tuvo. El estándar de Dios es mucho más alto que el mío. Yo puedo decir, esta persona no tiene derecho a hacer lo que hizo. Pero Dios, ¿sabes qué le pide a todos? Que seamos santos como Él es santo. Mira el estándar de Dios comparado al nuestro. Él es sabio, Él es bueno, Él es santo. Yo soy cegada por el pecado y muchas veces al estar cegada por el pecado voy a actuar con necedad y esa actuación necia la puedo llegar a lamentar el resto de mi vida. Ahora te hago una pregunta, ¿quién tendría que tener la espada en la mano? ¿Nosotros o Dios? Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La segunda respuesta a las heridas es responder al llamado de Dios del perdón. Ese es este otro camino que tenemos acá. Responder al llamado de Dios de perdonar y seguir ese camino hasta donde nos sea posible para lograr la restauración y la reconciliación. Bueno, en realidad te quiero decir que las Escrituras no presentan el perdón como una opción. A ver, alguien me ofende, estoy acá, ¿me voy por este camino o me voy por este? No. La Biblia presenta el perdón como algo que sí o sí debo hacer. Fíjate Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios os perdonó también a vosotros en Cristo. Dios trazó el camino del perdón y el camino de la libertad, para llevarnos a la libertad. En Mateo 18, Jesús, hablando del perdón, saben que va a contar una parábola, la parábola de los 2 deudores. Y no lo vamos a leer, pero se la voy a contar. Dice que había un siervo que tenía una deuda inmensa con el rey. El rey lo manda a llamar para que rinda cuentas, pero era tan astronómica la suma de dinero que debía. Y el rey dice, te voy a vender a vos, a tu familia, tus bienes, para ver si recupero algo, porque no me vas a poder pagar la deuda que tenés. Y el siervo se tira al piso y llorando le dice, ten
ten misericordia, dame por favor, tené paciencia, dame, espérame, yo te voy a pagar despacito todo. Pero el rey sabe que la suma que le debe es imposible de pagar. ¿Saben cuánto dice la Biblia que le debía? Fuerte, ¿alguien sabe? 10.000 talentos. ¿Saben cuánto es traducido al día de hoy? Tuve que hacer muchos números, pero llegué a la suma. Sería como si el siervo ganara 50.000 pesos por mes. Escucha bien, le llevaría 3.727 años para pagar la deuda que tenía. Imposible. Entonces el rey dice que fue movido a misericordia y lo perdonó y lo dejó libre. Imagínate esa deuda que no podía pagar, le iban a vender toda la familia, sus hijos, todo, pero lo deja libre. Y esta parábola nos recuerda que todas nosotras, mis queridas, tenemos una deuda con Dios imposible de pagar. Nunca podrías pagar la deuda de tu pecado. Pero Dios, por su amor y misericordia, decidió perdonarnos para que nosotros pudiéramos restablecer nuestra relación con Él y parada sobre su perdón podamos aprender a perdonar a otros, podamos perdonar a otros. Y ahora, ¿saben lo que vamos a hacer? Porque seguramente hasta acá, yo no sé lo que pasa en su corazón, pero posiblemente digas, Gloria, creo que es imposible llegar al perdón. Y yo quiero mostrarte ahora un testimonio de una mujer que muchas de nosotros la conocemos. Ella se llama Cheryl White, es de Estados Unidos. Ella vino a una conferencia como esta, nos habló, nos enseñó. Viene casi una vez por año en los últimos 20 años. Pero esta mujer entendió que necesitaba el perdón de Dios, en primer lugar. Recibió el perdón de Dios y después, ¿saben qué hizo? Pudo perdonar a alguien que le ofendió muchísimo. Y después de escuchar el testimonio, vamos a escuchar también una hermosa canción. Y después de escuchar la canción, yo voy a volver acá adelante y vamos a ver la parte más hermosa. Ya hablamos de la gravedad del pecado, ahora vamos a hablar de la gracia del perdón, ¿sí?